También puede leerlo conmigo en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que es bendita para siempre. Habla de nuestras vidas, Señor, y gracias por el privilegio que me das de predicarla. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy en día, en el cristianismo podemos notar que muchos cristianos, y a veces también nosotros estamos en ello, no hemos aprendido o no hemos practicado la gran verdad de lo que somos en Jesucristo, lo que tenemos en Jesucristo. No hay duda alguna que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Por ello nos garantiza y beneficia a todos aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador y lo hemos confesado. Por lo tanto, si Jesucristo vive en nosotros y Él es Dios, nosotros tenemos una posición, un estado especial, ya que en Él no estamos incompletos, sino estamos completos. Esa es la diferencia de alguien que no tiene a Cristo y los que tenemos a Cristo. O sea, una persona que tiene a Cristo tiene que ser una persona completa, satisfecha, que no tenga necesidad de nada, o que esté contenta, esté feliz con lo que tiene. Pero una persona incompleta es aquella que sufre inseguridades, escasez y falta de fe y tantas otras cosas que puede desarrollar ese estado de no estar completos. Por eso, en esta ocasión, el tema que yo quiero presentar con ustedes es este. Jesucristo es Dios, estamos completos en Él. Amén. No se olviden de eso. Si Él es Dios, yo estoy completo. Yo estoy completo. Y a veces nos olvidamos de esta verdad, de esta verdad tan maravillosa de lo que somos en Cristo, y nos dejamos dominar por las cosas externas, las emociones internas, de las cosas de afuera, el pronóstico de las noticias y tantas otras cosas que escuchamos día tras día. Porque tristemente hoy en día, ¿verdad?, malas noticias hay en cada lugar. Ya escuchó, no sé si alcanzó a ver noticias. Bueno, yo sé que hoy se levanta, estoy viendo noticias, pero a veces a mí me gusta, como ya lo he mencionado, me levanto y veo un Google y ahí me dicen encabezados de noticias, de cosas que a veces me interesan y la leo. Yo leí que allá en Monterrey Park, en el área de Los Ángeles, los asiáticos, normalmente los chinos, celebran su año lunar. Y ahí está un anuncio: felicidades, bienvenidos al año del conejo, imagínense. Entonces alguien balaceó a las multitudes y mató 10 personas y hirió otro tanto. Eso sucedió anoche o en la madrugada de hoy. Mientras la gente festejaba su fiesta pagana, porque es pagana, pero aún así no tiene derecho nadie de ir a hacer lo que hizo este hombre. Y pues es triste, y eso vemos que este mundo está así porque está incompleto. Este mundo está así porque no tienen la verdad, no tienen a Jesucristo. Y bueno, hoy nosotros vamos a tratar esto y aprender, si no lo hemos aprendido. Y si ya lo hemos aprendido, a vivirlo. Porque una cosa es escuchar, y otra cosa es prestar atención, y otra cosa es practicar lo que hemos aprendido y lo que hemos a través de haber escuchado. Por eso, en primer lugar, quiero hablarles sobre Jesucristo es Dios, no necesitamos de nada. Nos dice el texto sagrado una vez más, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es interesante cómo el apóstol Pablo de la iglesia en Colosa le presenta esta declaración magnífica, esta declaración segura, perpetua, sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia de Colosa, como muchos de estos tiempos y hoy en día, siempre ha habido ataques a la fe, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a la verdad de Dios. Y era común que en aquellos entonces gente no creyera que Jesucristo era Dios. Como hoy en día todavía hay grupos que no creen que Jesucristo es Dios. Ahora, yo no les voy a tratar de convencer de que Jesucristo es Dios, porque para mí, el verdadero cristiano podemos decir, desecha toda falsedad y por fe aceptamos que Cristo es Dios. Por eso debemos desechar toda enseñanza falsa en cuanto a la divinidad de Jesucristo. El cristiano verdadero no tiene ninguna duda de la deidad, o sea que Jesucristo es Dios. Y aunque no lo entiendan, no hay problemas. La fe me da la certeza de que así es. Y no solamente la fe, sino también la palabra de Dios, porque desde un principio a Jesús se le apuntó, se le declaró, él mismo declaró que era Dios. Pero lo más importante era el testimonio que daba el Padre a través de él. Porque Jesús dijo, el testimonio mío quizás no puede contar, pero el que cuenta es de mi Padre, que él ha testificado de mí. Y los discípulos también varias veces lo aclamaron como Dios y se postraron para adorarlo como Dios. Y Jesús no lo rechazó. En cambio, a Juan o a otros ángeles, la gente se les arrodillaba y ellos decían, no, porque nosotros no somos Dios, somos consiervos como ustedes. Aún Pedro y Bernabé, cuando hicieron un milagro y vinieron la gente a quererles darles sacrificio, adorarles, ellos detuvieron a la multitud. No, nosotros no somos dioses, nosotros somos siervos del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted tiene que tener la garantía, la certeza que Jesucristo es Dios. Amén. Digan lo que digan. Amén. Porque hay grupos, la nueva era, hay grupos, los testigos de Jehová que se dominan y otros grupos niegan rotundamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde caen en un pecado de condenación, negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos, dice, aceptar personas que vienen presentando una doctrina en contra del Señor Jesucristo, excepto ¿para qué? Para evangelizarla. Si yo me encuentro una persona y se presta la oportunidad, yo la voy a evangelizar. Pero la Biblia me dice en este versículo que no debo yo de convivir con gente de este espíritu. Miren lo que dice este versículo en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo esto. O sea, una persona que niega rotundamente a Jesucristo como Dios, al Padre como Dios, al Espíritu Santo como Dios o como una persona divina, cualquier blasfemia, cualquier error, cualquier cosa que la gente no acepte, que está en contra de la Biblia, nos dice la Escritura que nosotros debemos de no convivir con esas personas, aunque sean familiares, ni decirles bienvenidos, porque al serlos bienvenidos le estamos recibiendo su mal testimonio, su doctrina errónea, diabólica, demoníaca, extraviada, que puede dañar la familia, que puede dañar las buenas costumbres. Ahora, si yo me encuentro una persona, un testigo de Jehová, un mormón, todo, pues yo voy a evangelizarlo si se presta la oportunidad. Pero para hacerme amigo de ellos, y andar comiendo y felicitarlo, ir a sus iglesias, no, olvides, eso está prohibido.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿A quiénes estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mayormente aquí el contexto sobre esta advertencia que hace Juan es aquellos hombres y mujeres que andaban predicando en contra de la divinidad de Jesucristo, en contra del Padre y del Hijo. Por lo tanto, ahí es donde debemos tener mucho, mucho cuidado. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, en Cristo estamos todos, en Cristo, como dice la Escritura, están todos los atributos divinos. Todo lo que hace o Dios está efectivamente, esencialmente, está en Él. Cuando hablamos de atributos divinos es un tema muy amplio, es un tema muy grande, es algo que no podemos decir en unos cuantos minutos. Pero así como Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito, eterno, Jesucristo lo es. O sea, las tres personas que componen la divinidad, un solo Dios, todos los tres, un solo Dios, tienen todos los atributos divinos. Por lo tanto, Pablo es lo que está enseñando a la iglesia de Colosa para destruir estas enseñanzas diabólicas de hombres erróneas que se trataban de dañar la sana doctrina. Y hoy en día siguen hombres y mujeres tratando de dañar la sana doctrina. Y a veces, aunque tengan sana doctrina, sus prácticas totalmente contrarias a lo que la sana doctrina enseña. Porque mucha gente, como los fariseos y los escribas, enseñaban, tenían la verdad, en cierta manera, la ley, pero no la practicaban. Por eso Jesús les decía, lo que los escribas y los fariseos digan que lo hagan, háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen nada. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, era 100% humano, pero también 100% divino. Una sola persona, dos naturalezas, no dos personas que representaban. Ese es un tema muy complicado, pero bíblicamente la Biblia nos dice que Cristo es Dios. Dios es 100% humano, 100% divino, no mitad y mitad, como muchos tratan de presentar y rebajar la divinidad de Jesús. ¿Cómo es posible que en una persona, en un cuerpo humano, de carne y hueso como el tuyo y el mío, pudiera habitar una naturaleza divina? Bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Por eso Cristo, cuando nació, Él nació con una naturaleza humana, pero al mismo tiempo la naturaleza divina se implantó ahí. Ahí se encarnó, por así decirlo. Ahí se encarnó. Por eso Cristo, cuando nace, ya desde pequeño, ya Él era 100% divino, 100% humano. Amén. Una verdad misteriosa para muchos, pero la Biblia así nos lo presenta. Por lo tanto, bíblicamente hay pruebas de que así como Dios Padre es Dios y hace, Él también, o sea, también Jesucristo es y lo hace. Por eso tenemos que entender esto. Ahora, también en este siguiente punto, la deidad corporal de Jesús comenzó en su encarnación. Nos dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo es la palabra de Dios. El Verbo es aquel que hizo todas las cosas. El Verbo es aquel que por Él existe todo lo que existe. Que es un poder magistral, un poder tremendo que lo llena todo, que todo lo construye. Ese es el poder de Dios. Ese es el Verbo. O sea, el Verbo es Dios. El Verbo es la palabra de Dios, pero esa palabra es Dios. Como les menciono, son temas muy complicados, pero lo que usted y yo tenemos que entender, que ese Verbo, o sea, Jesucristo, Dios mismo, tomó forma humana.
Por eso Pablo viene y le da una cachetada a los herejes, apóstatas de ese entonces y de este entonces, que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesús, como mencionó antes de nacer, era Dios. Y Él lo hizo es tomar un cuerpo humano para venir a salvar al ser humano. También, por lo tanto, en Jesús el hombre habita, como hemos mencionado, totalmente la divinidad, o sea que Él es el Dios hombre. Él es el Dios hombre. Algo totalmente verídico que las Escrituras. Por eso no hay duda de que Jesús el Cristo, o sea Jesucristo, es Dios. Amén. Usted va a encontrar muchas Escrituras para él. Por lo tanto, si entendemos que Jesucristo como Dios hombre es el único que puede trazar un vínculo entre Dios y los hombres. Cuando hablo de un vínculo, es como un puente, un enlace, una ayuda, una forma, un camino para poder llegar a Dios al Padre. Porque por causa del pecado, el hombre está separado de Dios. Por causa del pecado. Hay un abismo entre el hombre y Dios por causa del pecado. Pero a través de Cristo, que Él es ese puente principal, ese vínculo, el hombre puede tener la oportunidad de reconciliarse con Dios y ser salvo. Pero lo contrario, antes no era posible. Ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, es posible, ya que Jesucristo como hombre nos entiende y sabe lo que es luchar en este mundo contra el diablo, la carne y el sistema de este mundo controlado por Satanás. Y si usted se da cuenta, se analiza, en estos últimos días, el mundo controlado por Satanás, ese sistema, este gobierno mundial, nacional, está controlado por Satanás. La Casa Blanca está controlada por Satanás. Los gobiernos están controlados por Satanás. ¿Y qué sucede? Por eso permiten leyes en contra de violando la palabra de Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué cree que este país está aceptando el aborto de una manera descarada, al matrimonio del mismo sexo? Y tantas otras cosas, dando dinero, dando fondos que se podrían usar para ayudar a familias necesitadas, personas que están pasando por cosas difíciles, pero ese es el sistema mundial, el mundano controlado por Satanás para desviar a la gente de Dios. ¿Y qué va a traer todo esto? Si esta nación no se arrepiente, va a traer maldición de parte de Dios. Mire dónde estamos. Mire cómo nos va, cómo estamos. Y se proyecta una inflación como nunca. Para aquí al verano las cosas van a estar caóticas, van a estar peor. La economía, los trabajos, los taxes, todo va a ser en contra de usted y de mí. No hay fondos. Ya Estados Unidos ya no puede más tener crédito en la deuda externa que le debe a China. Se acabó el dinero. Bueno, hay por ahí, pero quién sabe cómo trabaja eso. No entiendo mucho. Pero qué, como mi esposa me dice, pero ¿cómo es posible que la nación más poderosa esté tan endeudada con otras naciones, especialmente con China? No les sorprenda que después ya China se apodere de Estados Unidos. ¿Se acuerda cuando antes se ofrecían idiomas de segundo idioma? Del inglés se ofrecía español y francés. ¿Se acuerda? Hoy ya ofrecen chino. Porque ya se está preparando el escenario para cuando controle China o quiera controlar China. Y con este presidente y este senado, las cosas van para mal. Y otro problema, Estados Unidos ahorita con Obama y con este presidente se han considerado enemigos de Israel. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? La nación que te bendijere, ¿qué va a pasar? Yo la bendiciré. Pero la nación que te maldijere, yo la maldiciré. Por eso no nos extrañe, preparémonos, porque vienen persecuciones que hemos visto ya desde hace tiempo. Tiene que haber un cambio en América. Tiene que Estados Unidos otra vez regresar a Dios, regresar a Jesucristo.
estar completos como antes estaban, enfocándose en la palabra de Dios y en Jesucristo. Por eso va a haber muchos. Estamos en los últimos tiempos. Todo esto es señal de que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Amén. Que puede ser en cualquier momento. Aunque creo que todavía van a pasar muchas cosas. Por lo tanto, Jesucristo como Dios puede no solamente perdonarnos y salvarnos, sino también ayudarnos para poder nosotros, conforme a su voluntad. Entonces, yo tengo esa ventaja. La razón por que quiero que usted y yo entendamos esto de la divinidad de Jesucristo, para saber que no estamos creyendo en cualquier persona, estamos creyendo en el ser más poderoso de todo el universo, que tiene toda la autoridad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Porque así el Padre le concedió, el Padre le otorgó al Hijo toda la autoridad. Por eso cuando Cristo resucita, se sienta a la diestra de Dios Padre, regresa, bueno, después se sentó, resucita, va, es glorificado, desciende, y antes de irse para sentar a la diestra de Dios Padre, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, Jesús tiene todo el poder que el Padre le otorgó. Y a través de él este mundo va a ser juzgado. Él puede salvar como puede castigar. Y como Dios garantiza que la salvación que nos ha dado es verídica, es verdadera. Por lo tanto, nosotros debemos de gozarnos en saber que Cristo es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Rey. Es nuestro Señor. Es nuestro Salvador. Es nuestro Consolador. Es nuestro sanador. Es nuestro protector y es nuestro proveedor. Amén, aleluya. Y lo llamo el ortogonal. No se me da la palabra de 8, ortogonal. No la puedo pronunciar, pero sí la pronuncié, la practiqué, pero se me pasó. O sea, los 8 poderosos nombres de Dios. Te lo vuelvo a repetir: Dios, Rey, Señor, Salvador, Consolador, Sanador, Proveedor y Protector. Amén. 8. Y en esos 8, después se los voy a describir en un futuro, hay lo que se llama 2 reacciones, 2 actitudes que nosotros tenemos, dos verdades sublimes, de sometimiento y de beneficio. ¿Sí me explico? Esos 8 nombres de Dios, nosotros tenemos que reaccionar de una manera a ellos y nos beneficiamos también de una manera. Después se lo describo porque el tiempo no me va a alcanzar para ello. Pero usted medite, ¿cómo usted reacciona al saber que nuestro Dios es Dios, Rey, Señor, Salvador, Consolador, Sanador, Proveedor y Protector? Amén. Eso lo debe ver. Pero lo otro mismo le pregunto si me acuerdo. Amén. Por lo tanto, esta verdad es sublime. Jesucristo es Dios. Y si yo no tengo a Él, no necesito de nada. Amén. Amén. Hay gente que idolatra a hombres y mujeres de una manera tan tonta, tan ignorante. Y pues así está. Así es la limitación de la mente enredada, esclavizada, turbada de la gente. Cuando pueden adorar al verdadero. Porque dice Juan, estamos en Él. ¿Y quién es el verdadero? Cristo es el verdadero. Por lo tanto, a través de Jesucristo el ser humano puede acercarse a Dios Padre, ya que es el único camino, la verdad y la vida. El único que puede dar vida y nos puede dar vida eterna. Aleluya. Así está establecido y nadie puede cambiar el asunto. Y es algo que Dios Padre estableció. Ni el diablo, ni todos sus demonios, nadie en todo el universo puede cambiar esta verdad. Y aquí viene la segunda parte.
donde nos beneficia a nosotros saber que Él es Dios. En Jesucristo, al saber que Él es Dios, estamos completos. Amén. Dice el texto sagrado, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Entiende la palabra completo? Amén. Completo significa algo que no está vacío ni medio vacío, sino completamente rebosante. Un vaso, una botella de agua que está al ras, completa. Otras cosas que podemos poner ejemplo natural. Pero hablando de nosotros los seres humanos. Los seres humanos nacemos con necesidades. Primeramente nacemos con la necesidad de que nos cuiden, ¿correcto? Nos alimenten, nos cambien, nos bañen, nos enseñen a dar nuestros primeros pasos, nos enseñan a hablar nuestras primeras palabras. Todos pasamos por eso. Y hemos pasado ¿cómo se dice? Personas que hemos necesitado. Y después que Dios nos dio el privilegio de ser padres y algunas madres, pues ha visto ese proceso. Cómo nace el bebé, que la mamá hay que alimentarlo, y los papás que se involucran también ahí, darle el biberón, y usted sabe, es un proceso. Pero nacemos con necesidades físicas principalmente, y a veces emocionales. Ya cuando va creciendo este ser, va creciendo, otras necesidades se hacen presentes, emocionales, físicas, mentales, y depende del contorno, cómo fue educado, en lo que vivió. Muchas veces niños que hoy día están sufriendo es por lo que vivieron, las experiencias, la familia que los dañó o los destruyen emocionalmente, físicamente, los viola, y hay tantas otras cosas. Pero llega un punto que el ser humano, ya cuando llegue, conoce el bien y el mal, ya cuando el niño ya no es niño, se va un joven, un adolescente, un adulto, la necesidad más apremiante, la necesidad más grande es la salvación de su alma. Pues una persona sin Cristo no está completa, porque anda perdida, es esclava de tantos vicios, de tantas emociones negativas. Si aún nosotros como hijos de Dios, las emociones a veces nos quieren controlar y nos controlan, y los pensamientos malos ahí están, desde madrugada. ¿Cuántos se han levantado en madrugada y les viene un mal pensamiento? Que se va a morir. O que un familiar va a morir. Así de repente. O que va a quedar uno ciego. Sí, es interesante. De repente a mi esposa me salió como un... ¿Cómo se llama la lanza? Aquí se me juntó mucho de esa, la misma lágrima, no sé, no lloré en la noche, mi esposa no me hizo nada, ¿no? Me puse muy feliz, pero se me junta aquí y me voy, así a las 5 de la mañana y sentí aquí como cuando sientes los ojos que están pegados, ¿verdad? Así, y me quité, dije, ya tengo días con ese problemita, que da hasta una infección que tengo, no sé. El asunto y así, pero otra vez en una quito y sigo así. Pero hoy, así digo a mi esposa, de repente me empezó así como sentido sofocado. Como que, y dice, y vino a mi mente ese pensamiento, te vas a quedar ciego. Así. Y en el momento, pues uno se dice, pero oye, ¿quién está pensando? Pero la misma reacción. A veces puede ser la mente, por lo mismo que así somos los seres humanos. Pero aquí es donde uno ahora, eran las 5, y yo pues cuando me va, yo voy a perder 2 horas de dormir por estar pensando, haciéndole caso a ese pensamiento. Dije, no, el Señor está conmigo, Dios está conmigo y se hace lo que Él quiere. Si Él me da vista o no me da vista, o sea, en ese momento uno activa su fe para vencer ese pensamiento que puede ser de uno mismo, a veces también el diablo, desde anda madrugando, no duerme, acuérdese, para afectarnos, para atacarnos. No le voy a echar la culpa al diablo porque quizás ni se me acerca. Porque a veces le echamos toda la
culpa a él, ¿verdad? Y a veces es nuestra mente cochina, nuestra mente débil, que nos traiciona. Por lo tanto, estamos nosotros enfocados en esto. Si yo tengo a Cristo, yo estoy completo. Amén. Y ningún pensamiento, ninguna voz interna, ninguna noticia mala me va a hacer salir de la verdad, de lo que yo tengo, de estar completo, satisfecho, feliz en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice esta escritura: no hay nada en la creación que no dependa directamente de Jesucristo. Dependemos totalmente de Él. Dependemos totalmente de su voluntad. Dependemos totalmente de su poder, de lo que Él decide, de lo que Él otorga, de lo que Él quita, lo que Él permite. Porque así Dios Padre le plació. Así Dios Padre lo estableció. Por lo tanto, Jesucristo es el creador de todo. Y no solamente el creador, sino también el sustentador de todas las cosas. Amén. Amén. Especialmente todo lo que Él sustenta para sus discípulos, para sus seguidores. Mire lo que dice el escritor de Hebreos, algo tan magnífico, hermoso, maravilloso. Dice el escritor de Hebreos. Dice el escritor de Hebreos, sin equivocarse, sin errar, una verdad tan sublime, tan maravillosa, que debe traer a nosotros ese aumento de fe cada día. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escuché muy bien esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Por eso el apóstol Pablo también dice a los filipenses, que dice porque no hay otro nombre, dice cuando Pedro le dice al Sanedrín en Hechos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Por eso, mi hermano, es tan poderosa esta declaración bíblica. Estas son las declaraciones que ustedes debemos de escuchar. Esta es donde nuestra fe se debe de anclar, se debe de cimentar, nuestra fe se debe de afirmar. No en lo que la gente dice, no que la noticia dice, no en lo que los médicos dicen, sino en lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, si Dios en Cristo Jesús me ha bendecido, si Cristo Jesús para mí es Dios, por lo tanto, si el ser humano quiere estar completo, a la luz, o sea, feliz, sin necesidad de nada importante, tiene que depender totalmente y absolutamente de Jesucristo. Amén. Amén. Porque en Él estamos completos. Pero a veces, desgraciadamente, vivimos incompletos. Vivimos como si no tuviéramos a Cristo. ¿Cuántas veces damos rienda suelta a emociones negativas, a pensamientos negativos? Los pensamientos negativos siempre van a estar a la puerta, tocando, queriendo entrar en nuestra mente, o ya están en nuestra mente, queriendo tocar a la puerta para entrar en nuestro corazón. No es pecado que vengan las tentaciones o los malos pensamientos. El pecado es cuando yo le abro la puerta a esos malos pensamientos y los dejo entrar a mi corazón. Porque cuando entran en mi corazón es cuando a mí me dañan tanto emocional, espiritual y físicamente.
mente. Por eso Jesús, la palabra de Dios nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Debemos, y no dejar que el diablo o la carne o lo que la gente dice nos dañe nuestra fe. Porque al momento que usted y yo perdemos la fe o nos debilitamos en la fe, vamos a permitir que lo negativo nos destruya. Porque la mente es muy poderosa. La mente es tan poderosa que puede cambiar la actitud positiva de cualquier persona, excepto de aquellos que se han anclado con su fe en Jesucristo. Amén. Pero cuando dejamos que los pensamientos nos dominen, es porque no estamos viviendo la plenitud de esta realización, de estar completos en el Señor Jesucristo. O sea, estar completos en Jesucristo es que a mí no me hace falta nada. No nos hace falta nada. Todo lo importante, lo necesario, lo tenemos en Cristo. Amén. Lo cual mucha gente no tiene. Hoy en día hay gente millonaria, famosa, aplaudida, aún hasta adorada. Pero son delante de Dios unos miserables, pobres, como cuando le dice a una de las iglesias, tú eres un desnudo, miserable, va con unas 4 o 5 cosas, le dice el Espíritu Santo, el ángel a la iglesia, a una de las iglesias del Apocalipsis, que menciona en Apocalipsis. Pues dice, pero eso compra de mí, colirio, compra para que sean lavados tus ojos. Por lo tanto, así hay mucha gente. Y hay gente peor, gente incompleta siendo guiada por seguir, que le siguen gente incompleta. Imagínense. Ese es el mundo. El mundo, hombres y mujeres que hacen unas barbaridades, unas perversiones sucias, y la gente les aplaude y les otorga los mejores premios. Como ese conejo malo que anda envenenando, ese hombre, ese poseído por demonios de lujuria, pero se viste como mujer, como diablo, besa a hombres, besa a mujeres. Es un instrumento de Satanás de los últimos tiempos para la destrucción de nuestra juventud. Y la gente se muere. Ay, que el mejor, imagínense, no falta que le den el precio Nobel de la Paz, que le den a ese hombre. Luego otra mujer que porque la dejó la pareja y anda cantando, tirándole, y ya se ha hecho millonaria, pero por si es millonaria, que ha subido su fama más por la canción que inventó. Y luego hay unos cristianos, hasta pastores, hablando de esa tontería. Bueno, yo estoy hablando de esa tontería. Pero lo estoy poniendo como ejemplo que la gente sigue, aplaude a gente incompleta. Pero los completos, los que tenemos a Cristo, estamos completos y no seguimos a gente incompleta. Porque nosotros solamente seguimos a Cristo. Amén. Nosotros solamente le aplaudimos a Cristo. Nosotros solamente adoramos a Cristo. Amén. Para nosotros, nuestro mejor actor, bueno, él no fue actor, ¿verdad? Nuestro mejor en todos los sentidos es Jesucristo. Amén. Y nos olvidamos siempre de eso. Porque mire, en Cristo, cuando estamos completos, tenemos todo. Tenemos vida. Amén. Qué hermosa es la vida. Y más cuando se vive en Cristo. Amén. Tenemos vida. Tenemos amor. Un amor sobrenatural. Un amor grande y maravilloso. Dice Juan, describe, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Un amor en el cual nos podemos acurrucar, podemos abrazar, donde nos podemos alentar, donde nos podemos disfrutar y salir adelante, porque el amor de Dios, como dice este canto, es maravilloso. Amén. Es más alto que lo más alto del universo, es más profundo que lo más profundo. No hay nada, no hay ninguna cosa creada que se compare a la magnitud, a
a la magnificencia del amor de Dios. Amén. Y ese amor es nuestro por gracia de Amén. Dios. Ese amor lo tenemos, ese amor lo poseemos. Amén. Pues ¿para qué andamos buscando otros amores que no van a llenar? Solo el amor de Cristo llena. No, está bien, tenemos el amor de la esposa, del esposo, de los hijos, eso. Pero el vacío espiritual del ser humano solamente lo llena Jesucristo. Amén. Para estar completos. Tenemos paz, esa paz maravillosa en medio de las tormentas. Tenemos gozo, ese gozo de la salvación, que no importa lo que estamos viviendo, pasando, podemos decir alabanzas a nuestro Dios, alabar y glorificar el nombre del Señor. Podemos decir como Job, aunque nunca hemos llegado ni poquito a sufrir lo que sufrió Job. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Amén. ¿Cómo nos enseña tanto? Porque a ver, ¿quién ha sufrido como este hombre de Dios? Un hombre recto y justo que el diablo lo envidiaba. Y a ver, el diablo lo envidiaba, por eso se acercó a Dios y le dijo, ese te sirve nomás porque lo has bendecido. Pero si le quitas la bendición o le va mal, te va a blasfemar en tu propia cara. Y dijo, ¿qué? Ve, pero no lo toques a él. En un día, mi hermano, toda su fortuna, su ganado fue robado, fue quemado hasta el fuego del cielo. Y lo peor, tenían fiesta sus 10 hijos, 7 varones, 3 damas, y vino un viento fuerte que tumbó las paredes y a todos los aplastó con sirvientes de todo, excepto nomás uno que pagara la noticia. Imagínense esa situación, perder 10 hijos. Y luego, si fuera poco, cuando menos uno tiene una esposa, pues la mujer es un esposo que en momentos difíciles ahí está con uno, no te desanimes, hay que orar, dándole aliento, y llega la vieja. Esa sí es vieja, pero no de edad, sino vieja. Ahí usted pone y le dice, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínense. Y él dice, como una mujer fatua, necia, tonta, salada. Bueno, yo le diré tonta, pero que diga fatua. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Aleluya. Esa es la actitud de los que estamos completos en Cristo, que en medio de enfermedad, de problema, vamos a dar gloria a Dios. Aunque no tengamos fuerza. Pero ya como decía mi esposa, esa bonita descripción de búfalo, yo ni sabía eso, imagínense. Que aprendí algo, ahí está y me quedé. ¿Cómo es eso, verdad? Y Dios nos da, y mire, y eso es lo que tenemos en Él. A través del Espíritu Santo, esa unción que nos ayuda. Tenemos salud, que no es 100%, pero a comparación de otros, que hoy en día no amanecieron, están enfermos, aquí estamos. Esa es bendición. Amén. Tenemos salud. Amén. Y así no tenemos completa porque nosotros mismos nos hemos dañado. Algunos como usted y como yo. ¿A cuántos dicen amén? Tenemos, pero lo más importante, tenemos salvación. Amén. ¿De qué sirve ganar todo el mundo? Dice el Señor Jesús. Esto lo digo yo. ¿De qué sirve tener mucho dinero, fama? Y el Señor Jesús dice, si perdieres su alma, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No debes de temer a aquel que puede, no debes de temer a nadie, ni al diablo, ni a la gente. Debes de temer a aquel que no solamente te puede matar, sino también te puede destruir y mandarte a dónde? Al infierno. A ese hay que temer. Y gracias a Cristo estamos completos en Él. Amén. Y nos libramos de esa ira venidera. Amén. Amén. Tenemos lo necesario para cada día. Eso es estar completo. Estar satisfechos y estar contentos con todo lo que nos ha bendecido. Pero sin una relación con Dios,
somos incompletos. Dios creó al hombre para ser así, y mientras el hombre no haya nacido de nuevo, el hombre tendrá una espiritualidad incompleta porque está fuera de una relación adecuada con Dios. Adecuada con Dios. No es solamente decir soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, he aceptado a Cristo. Así no funciona. Y muchos que han aceptado a Cristo han perdido el enfoque, han perdido la realidad de las cosas. Muchos piensan que porque aceptaron a Cristo y se bautizaron, ya tienen seguro el cielo. Y no es así. Meditando en esto, de una persona dice, no, pero yo no hago nada malo, yo me bauticé, no hago mal a nadie. Piensa que se va a ir al cielo. ¿Sí? Pero esto vino a mí el día de ayer. Para ser salvos, no necesitamos las obras. Lo único que necesitamos para ser salvos es de con un corazón arrepentido, sincero, arrepentir de nuestros pecados y pedir perdón a Dios y confesar a Jesucristo como Señor. Ahí viene la salvación. Pero ahí no incluye que ya soy salvo para siempre salvo. Sigue algo. Para mantener esa salvación gratuita que nos ha sido dada, tenemos nosotros que hacer la voluntad de Dios viviendo en santidad. Y es lo que muchos no hacen. Han aceptado a Cristo, fueron salvos, pero no hacen la voluntad de Dios. No tratan de hacer la voluntad de Dios. O si tratan, no viven en santidad. Porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Algo que en estos días nos hace falta tanto, la santidad. Ahora, para poder yo mantener la salvación, tengo que hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad, y para que me ayude a estas dos áreas, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que adorar a Dios, tengo que testificar de Jesucristo, congregarme, lo cual muchos no hacen. Muchos no oran, no leen la Biblia, no adoran a Dios. Pues ¿cómo van a vivir en santidad, hacer la voluntad de Dios? Y aunque fueron salvos en un momento, se van a perder también. Se van a perder. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos están engañados, creyendo que se van al cielo, cuando no están viviendo en santidad ni haciendo la voluntad de Dios. Porque no oran, no leen la Biblia, no adoran a Dios. Por eso tengan mucho cuidado. Y en los últimos tiempos va a haber un decaimiento, porque dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pocos son los que se van a ir con Cristo. De todos los cristianos que decimos en todo el mundo, pocos se van a ir. Enfatizaré más esto porque hay gente que no está hoy que necesitan saberlo también. Por eso, moralmente incompletos, porque su ética no está bajo el control o no es la del poder del Espíritu Santo, porque necesitamos al Espíritu Santo. También podemos decir, es mentalmente incompleto porque no puede entender las cosas espirituales. Es solo por el milagro de la regeneración llega a ser completo, no perfecto, sino completo para poder ejercer las capacidades, las bendiciones, las responsabilidades que Dios nos ha dado. No vamos a llegar a ser perfectos. Hacer la voluntad de Dios completamente tampoco, porque batallamos. Pero Dios lo que mira es tratar de hacer su voluntad a lo máximo. Porque imagínense, hacer la voluntad de Dios al pie de la letra. Miren, tenemos que obedecer, vivir en santidad, en amor, fe, sabiduría y poder. Y a veces, ¿cuántos nos caen gordos todavía? ¿Cuántos nos caen gordos? Bueno, yo soy un gordito que caigo bien. Pero sería gordo y que cae gordo. Pero lo más
más peor es un flaco que cae gordo. ¿Cuántos todavía tenemos una riña, un sentir negativo, un resentimiento contra alguien? ¿O cuántos lo tienen contra uno por nosotros habernos portado mal y dar mal testimonio? A decir, yo no tengo nada contra nadie, pero ¿cuántos tienen contra usted por su mal testimonio? Es otra cosa. Porque es otra cosa, ¿verdad? A veces, no, yo no tengo nada contra nadie, yo a todos los quiero. Pero ¿cuántos no lo quieren porque usted les ha hecho cosas? Es lo mismo. Por eso a eso me refiero. Pero tenemos que hacer todo lo posible por hacer la voluntad de Dios. Porque en Cristo estamos completos. No viva como una persona incompleta. Porque los que no tienen a Cristo son los que deben vivir así. Pero los que tenemos a Cristo estamos completos en Él. Estamos felices en Él. Estamos satisfechos en Él. Estamos realizados en Él. Amén. Póngase bien. Vamos a orar y el altar está abierto para los que quieran pasar un tiempo y orar al Señor. Aleluya. Te adoramos, Padre Santo. Te adoramos, Rey de la Gloria. Dios de todo poder. Gracias por tu palabra que nos habla, Señor, que es como ese martillo. Muchas veces nos gusta que tu palabra sea como este bálsamo que trae sanidad, que trae gozo, que trae paz, que trae tranquilidad. Como ese bálsamo, Señor, que nos ponemos para suavizar la herida. Queremos que así sea tu palabra. Pero llegamos también a la realidad que tu palabra es como un martillo, que a veces tiene que pegar fuerte para poder nosotros reaccionar y de esa manera poder ver la realidad en lo que estamos viviendo. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos por no vivir como personas completas, por no vivir conforme al gozo de la salvación, por no vivir conforme a tu voluntad, viviendo en santidad y haciendo, Señor, lo que tú demandas de nosotros. Y al decir perdónanos, Señor, por todos los cristianos, todos tus hijos en el mundo entero, que hemos fallado, que no hemos cumplido, que hemos, Señor, fracasado en este sentido. Perdónanos, Señor. Y que podamos, Señor, nosotros aquí en Templo Ebenecer y aquellos que están escuchando, escucharán este mensaje, podamos vivir una vida conforme a tu voluntad. Y de esa manera poder estar completos en ti, todo con el enfoque de darte a ti, mi Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ayúdanos, Espíritu Santo. Despierta tu pueblo. Quita esa venda que todavía muchos tienen y que consideran su salvación como algo eterno, como algo seguro, cuando su vida, su testimonio no es de acuerdo conforme a tu voluntad. Haznos ver, Espíritu Santo, las áreas donde estamos fallando, las áreas donde necesitamos consagrarnos y buscar más de ti. Espíritu Santo, redarguye cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Y ahora, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibe esta alabanza, esta adoración a ti, que eres digno de ello. Amén. Vamos a adorar al Señor.